test and trace your lies. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you by 7 days a week. Bueno, pues primero que nada agradecer el apoyo que han tenido los videos últimamente, también en Twitter, que si no me siguen en Twitter, de hecho, vayan a seguirme en Twitter, es donde más estoy activo, donde más van a poder estar viendo contenido de mí. Y el día de hoy voy a traer un video con un tema bastante especial, bastante interesante, que creo que puede ayudar a muchas personas, o al menos esa es la idea. Y me gustaría de verdad darles mi opinión, cómo lo hago yo y qué les puede parecer a ustedes, cómo les puede servir. Básicamente es una guía de cómo comprar, cómo escoger un mouse perfecto para ti. Que por ejemplo, en mi caso, llegué a encontrar este mouse, que es el mouse que más me funciona a mí, que es el más favorito, el que más me sirve y con el que más cómodo me siento. Sí, me gustaría que tuviese algunos pequeños cambios, pero de momento es el que mejor rendimiento tengo y con el que más cómodo me siento. Hoy les vengo a dar unos tips para que ustedes puedan aprender de mí, de lo que yo he pasado. También de los consejos de otras personas también puede ser. Si tienen algo que agregar, pueden dejarlo en los comentarios. Y los 3 puntos principales en los que me quiero enfocar es principalmente el precio, la forma y el enfoque que le queremos dar a nuestro ratón para uso cotidiano, porque puede haber muchos tipos de usos y muchos tipos de ratones diferentes, pero cada punto va a tener unos subtemas que ya iré mencionando durante el video. Vamos a empezar con el más controversial, que es más que nada el precio. Entiendo que no todos tienen la posibilidad de gastarse cantidades de dinero conmensurables, así que quieren elegir lo que mejor se adapte a su presupuesto y lo que más pueda servir y que sea un tipo de inversión. Que así es como lo veo yo, un ratón es una inversión, porque al final y al cabo es algo que vas a usar todos los días o muy seguido, y al final te va a perjudicar o te va a beneficiar tener uno o el otro. Es como por ejemplo tener un carro, que no te vas a comprar un carro que esté hiperdestruido solo porque está barato, cuando al final te puede perjudicar, ¿no? Entonces lo más razonable es irse principalmente por algún producto que sea calidad-precio, que no siempre va a ser de marcas grandes, de megacompañías, que sí, lo más seguro existe por ese tipo de productos, pero también suelen estar con un precio bastante más elevado de lo que en realidad llegarían a valer o lo que te podría ofrecer otra compañía por lo mismo. Si queremos basarnos más o menos en el rango de precios que hay ahora mismo en el mercado, un ratón de gama alta, de media alta, te llega a costar entre $100 hasta $150, que es lo que yo he gastado en la mayoría de los ratones que tengo, pero que no les recomendaría o entiendo que no sea posible para todos gastar esa cantidad de dinero, especialmente cuando no es lo que buscan, ¿no? Porque a veces lo que más duele es gastarte tanto dinero en un ratón que no te va a gustar y que al final sientes ese dolor de, ¿sabes qué? Me gasté tanto dinero en este ratón que ahora tengo que enfocarme en hacer que me guste y adaptarme a él, ¿no? Cuando en realidad pudiste haber gastado menos dinero por un producto que te haya gustado más. A la hora de escoger un mouse en un rango de precios es un poco difícil, y me gustaría poder darles una explicación más específica sobre qué y cómo escogerlos, porque la verdad no siempre, porque no todo el mundo tiene ese conocimiento que les quiero ofrecer para tener en cuenta sobre qué comprar o no. De nuevo, a los rangos de precios para uno de gama media a antes de media baja, estaríamos entre los $100, porque más debajo de los $100 hasta los $50, que ya podemos seguir consiguiendo productos bastante buenos todavía. Y ya por debajo también algunas cosas buenas, pero que ya se van más a la gama baja, que sería de $50 hasta pues hasta gratis si quieres, básicamente. Entonces a la hora de querer guiarnos por el precio, suele ser un poco más por lo técnico del ratón y por lo que nosotros queramos invertirle claramente, ¿no? Entonces te recomendaría que si eres un jugador casual, que juega muchos juegos de tipo de MOBA o juegos como los Sims, cosas así, cosas que no necesitan de buenas especificaciones,
de bastante rendimiento, de cosas así. Les recomendaría mucho que se fueran más por la gama baja de los ratones, ya que de igual manera no necesitan algo más que sea cómodo para ustedes. Y para esto les podría recomendar algún mouse ergonómico como el Ethader V2 Pro y alguno que otro parecido por ahí. Está por ejemplo el Viper Mini, el Viper Ultimate y ratones de ese estilo, ¿no? Y ya si son algún gamer que de repente ya se pone a rankear, se pone a jugar un poquito más competitivo, pero sin llegar a ser un tryhard, sí les recomendaría comprarse algo más de gama media a gama casi alta. Ya dependiendo de su presupuesto, obviamente, si tú eres un gamer tryhard, pero su presupuesto no es tan grande, pues te recomendaría algo que sea bueno y que esté más o menos debajo de ese precio de ratones de gama alta, que aún así puedes conseguir productos bastante buenos. Y ya pues para gama alta, para jugadores ya sean muy tryhards o ya si no tienes algún límite de presupuesto, te recomendaría que te fueras por algún mouse que te llame bastante la atención, que se ajuste a tus necesidades o que te guste simplemente visualmente, se te haga cómodo, sin importar lo que cueste. Aún así, teniendo en consideración de que puedes buscar reviews, recomendaciones de personas, ya sea yo en Twitter o alguien más que les pueda recomendar algún mouse de gama alta, ya que hay algunos mouses de precios bastante elevados que al final terminan siendo bastante malos o que no valen la pena por el precio. Entonces les recomendaría irse más o menos, por ejemplo, por lo popular, porque ya lo popular siempre suele ser lo suficientemente bueno, aunque no valga totalmente el dinero, ya sea como el Viper V2 Pro, el Ethader V3 Pro, que sí es muy bueno, pero también es bastante caro. O podrían irse por las variantes, por ejemplo, como el V3 Pro, el Ethader V3 Pro con cable, que es bastante más barato, casi la mitad del precio, solo por no ser inalámbrico, o ya sea por el Superlight, ratones de ese estilo. Y ahora, si nos vamos a otro punto muy importante a la hora de comprar ratón, que es la forma, el qué tan cómodo va a ser en nuestra mano, el cómo nos va a afectar y si se adapta a nuestro estilo de agarre, es una de las cosas más importantes, casi que más importantes que el precio aún, porque esto va a definir si un ratón nos gusta, ¿no? Independientemente del dinero que hayamos gastado. Entonces, a la hora de escoger una forma, es un poco bastante importante que tengamos en cuenta el tamaño de nuestra mano, porque las proporciones de las personas suelen variar mucho y son muy diferentes de una persona a la otra. Entonces, algo que me puede gustar a mí y que puedo recomendar yo para mí puede ser muy diferente o puede ser muy incómodo para otra persona, con una mano diferente, con un estilo de agarre diferente o simplemente con un gusto diferente, porque simplemente puede haber gente con manos enormes que prefieren usar ratones muy pequeños, por ejemplo como el HSK Pro, que literal es un mouse solo para usarlo con los dedos, o puede haber gente con manos pequeñas que le gusta usar ratones grandes, por ejemplo como el Superlight o como el G502X. Para saber más o menos cómo medir nuestra mano es literal con una regla o con alguna cinta de medir desde la base de la palma hasta la punta del dedo de medio. Medimos lo largo y mente de la palma porque es la parte que suele estar más en contacto con el ratón. Ahora, otro enfoque bastante grande que necesitamos tener en cuenta a la hora de comprar un mouse es nuestro tipo de agarre. Si eres un jugador de palma, si eres un jugador de garra, ya sea agresiva o calmada, o si eres un jugador de fingertip grip, que eso suele variar e incomodar muchísimo si compras un mouse que no se adapta a tu estilo de agarre. Por ejemplo, si queremos algo de palma, podemos irnos por algo como el Superlight, por algo como el G502X o ya por un mouse ergonómico, como puede ser el X-Lite V2, el SteelSeries Prime, el Ethader V3 Pro, etcétera, 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 ¿no? Ya sea, tenemos que tener mucho en cuenta nuestro tipo de agarre para ese tipo de situaciones o comprar un ratón que no esté hecho para un estilo de agarre específico para que nosotros podamos variar o por si no estamos muy seguros del agarre que tenemos nosotros. Por ejemplo, el Superlight, una de las razones de por qué es considerado uno de los mejores ratones del mundo es por eso mismo, por la adaptabilidad que tiene, porque es una forma que simplemente se adapta a cualquier tipo de agarre. Puedo usarlo de palma totalmente, puedo usarlo de garra agresiva o relajada, puedo usarlo incluso de fingertip grip, que sí lo llegas a usar de esa manera y suele ser bastante cómodo. Pero también hay ratones para tipos de agarre específicos, como por ejemplo el G303, que simplemente es un mouse para agarre de garra y relajada, ni siquiera para un agarre agresivo como lo tengo yo. O puede haber cosas como el G-Wolves HSK, que son literalmente solo para fingertip.
para saber cómo definir nuestro tipo de agarre y entender qué estilo nosotros usamos con lo que más nos sentimos cómodos, les recomiendo que vean su mano y presten bastante atención cómo juegan, cómo sostienen el mouse naturalmente para ustedes. Porque, por ejemplo, de las formas más fáciles que podemos hacerla es con tu mouse que tengas ahora mismo, pongas tu mano y en la forma en la que se siente instantáneamente después de agarrarlo, es más o menos lo fácil que puedes definir tu estilo de agarre. Porque, por ejemplo, para mí, yo nunca he podido jugar de palma, nunca se me ha hecho cómodo. Entonces siempre tengo que jugar de agarre o con fingertip. Porque de nada nos sirve comprarnos cosas que no vamos a poder usar, como por ejemplo yo con el G502X. Se me hace un mouse bastante cómodo porque es un mouse ergonómico, pero por muy cómodo que se me haga, yo no puedo jugar con esto. Esto se me haría mejor para trabajo de oficina o para situaciones que no me requieran moverlo muchísimo de un lado para otro porque es muy pesado. Pero usarlo ergonómicamente de forma tranquila me parece muy cómodo, ya sea para multitasking, para trabajar, para jugar a los Sims, para jugar a League of Legends, para jugar cosas así, ¿sabes? Y si no quiero algo tan restrictivo, también puedo irme para un mouse ya totalmente ergonómico, como el X-Lite V2, que lo he estado disfrutando bastante. Pero aún así, no es algo a lo que yo me pueda adaptar totalmente con tanta facilidad como los mouses y los ratones que están hechos para agarre de garra, porque al fin y al cabo ese es mi estilo y es lo que más cómodo me siento. Así que les recomiendo mucho tener en cuenta a la hora de comprar un ratón o de querer escoger un ratón, el tamaño de su mano, el tamaño, que por favor vean la descripción de los tamaños de los ratones en las descripciones del producto, porque por ejemplo el Final Mouse chico no me resulta tan cómodo de sostener como el tamaño mediano. Entonces las dimensiones siempre van a estar disponibles para ustedes en la descripción del producto. Así que si tienen una mano, por ejemplo, como la mía, de 18 centímetros de largo, no les recomendaría algo por encima de los 123, 124. Aunque les digo, o sea, puede ser una preferencia que usen cosas como el Darmshark M3 que miden 127 milímetros de largo, que son muy grandes. Entonces, al fin y al cabo, pues es pura preferencia, ¿no? Al fin y al cabo se reduce a eso. Si ya, por ejemplo, tú eres una persona con una mano de 20 centímetros de largo y te gusta jugar con ratones como el Viper Mini, como el Final Mouse chico y cosas así, entonces, pues, guíate por eso en las descripciones de los productos, que el ratón que tú quieras comprar sea pequeño o que sea más grande o que sea un tamaño intermedio, que para mí es lo más seguro y lo que más me es fácil recomendarles a ustedes. Y ahora yéndonos al último punto, que es el enfoque, y una cosa que también debería o puede influenciar bastante a la hora de querer comprar un nuevo mouse, es el enfoque, o más bien que entendamos el enfoque que querramos darle a nuestro ratón. Porque les repito, si eres un jugador casual, que solo juega cuando no trabaja, que solo juega juegos AAA, MOBAs, sandbox, cosas así, no necesitas un ratón que sea increíblemente ligero, que sea con las especificaciones más nuevas y cosas así. Aunque sí, podrías usarlo totalmente bien, pero no es necesariamente lo que tú necesitas. Entonces, para la gente que sea tryhard en los juegos competitivos, el cual es el enfoque de mi canal, recomendar productos para ese tipo de gente principalmente, ya que yo soy uno. Tristemente o desafortunadamente, siempre vas a tener que irte por la gama alta, por lo que tenga menos latencia, lo que tenga los mejores clics, la mejor construcción, o sea, la mejor calidad, lo mejor de lo mejor, ¿no? Claramente. Entonces, siempre nos va a tocar pagar productos más caros, aunque no siempre valgan la pena el precio, ya sea el Superlight 2, que sí vale de cierta manera el precio, ojalá fuera un poquito más barato y si lo encuentras en un descuento lo vale totalmente, o el Final Mouse Starlight 12 o el Viper Mini Signature Edition, que no vale para nada el precio, pero que aún así sigue siendo los mejores ratones que podamos nosotros conseguir para ese tipo de objetivo. Y ahora, si tu enfoque es jugar competitivo, te gustan los shooters, te gustan los juegos de ese estilo, o simplemente quieres algo mejor, ya que juegas de una manera más constante, te recomendaría irte por la gama media, ya que sí, necesitas productos buenos, pero al fin y al cabo necesitamos entender que por muy buen producto que tengas, no es lo que te hace un buen jugador, y hay muchísimos buenos jugadores y profesionales incluso que llegan a ser campeones del mundo con ratones de hace 5 años, con cosas horribles que jamás recomendaría, pero al fin y al cabo la habilidad
no se consigue con los productos de gama alta. Entonces, si tú eres un jugador competitivo, que te gusta jugar de manera constante, pero a lo mejor tu objetivo es no llegar a ser profesional, entonces no te recomendaría algo de gama alta, te recomendaría algo más de gama media, si no es que gama media baja, dependiendo de tu presupuesto claramente. Entonces, eh, ya podría ser como el Viper V2 Pro, que es un mouse muy común, que no está mal, ya sea el Viper Ultimate, incluso el Viper Mini, si quieres de verdad ahorrar dinero, el Viper Mini es un buen mouse que le sirve a muchas personas y hay muchas personas que llegan a nivel competitivo muy alto con ese tipo de ratones. De nuevo, si alguno de ustedes necesita alguna recomendación o quieren ayuda más en específico, los invito a que me escriban en Twitter o que me comenten en el video y ya les puedo ayudar yo más de forma un poquito más específica. Y así de plano, eres un jugador muy casual, también le gusta, o si de verdad nuestro enfoque es literal, quiero un mouse para trabajar que también me sirva de vez en cuando para jugar. Para ese tipo de personas les recomendaría más que nada un ratón ergonómico. Ya puede ser el G502X, el G502 Hero, el normal, DZR V2, cualquiera de la línea. Y sé que los repito mucho, pero es que son de los más conocidos y los más generales que les puedo yo decir. Ya que ustedes no necesitan algo de nicho, o sea, ustedes no necesitan algo entusiasta, ya que ese tipo de productos no está totalmente dirigido a ustedes, aunque sí les podría servir, no tiene caso aunque gasten más dinero en un producto de una compañía más pequeña, cuando pueden ahorrarse el dinero en una compañía que ya está establecida bien y sabe lo que hace. Y al fin y al cabo, los entusiastas como yo nos dedicamos a probar todo ese tipo de productos que al final terminan influenciando bastante el mundo de las megacompañías. Porque ese pequeño porcentaje de entusiastas son los que influyen bastante en el mundo de los periféricos. Pero queremos ver realmente por qué la mayoría de personas en los shooters o simplemente en gaming en general usa el Superlight. Porque todos los profesionales lo usan, o sea, la mayoría de los profesionales lo usan porque es el que siempre han recomendado los profesionales, porque es siempre lo que han recomendado ese pequeño porcentaje de personas que saben o que requieren lo mejor de lo mejor. Y eso es, como les digo de nuevo, es lo que termina influenciando siempre el resto de la comunidad y los productos y el mundo de los periféricos. Así que ya por último y por cerrar este video, que no quiero que se me alargue un poco bastante más, les repito, si necesitan algo ya con algo más en específico, que si necesitan ejemplos o si no entendieron muy bien cómo describir este video, los invito a que me escriban en Twitter, que en los comentarios me dejan alguna de sus dudas y ya, para así yo poder ayudarles de forma un poquito más específica. Pero no, espero que les haya gustado este video, no olviden seguirme en Twitter, suscribirse al canal, darle like, comentarle qué les pareció y qué les gustaría ver más adelante.